Seminario Conciliar de León. En primer lugar, el tema de aplicaciones de metafísica, la aceptación de la eutanasia en la modernidad. Yo soy el Padre José de Jesús Ibarra y vamos a comenzar. Buenas tardes, saludo con gran aprecio a la estimada audiencia que nos acompaña, también a la audiencia que nos acompaña a través de las redes sociales. La aceptación de la eutanasia en la modernidad. Según la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, la eutanasia es la muerte sin sufrimiento. Etimológicamente, el término eutanasia significa una muerte buena en la medida en que acaece sin sufrimientos atroces. Hay dos formas de aplicar la eutanasia, la activa y la pasiva. La eutanasia voluntaria significa que un paciente se procura por sí mismo una muerte sin dolor, sea o no con la cooperación de otros. La eutanasia pasiva es la que se practica al sujeto sin su consentimiento, sea cual sea el motivo, a causa de una enfermedad o un criterio particular de parte del ejecutor para decidir la muerte del paciente. El hombre en la actualidad es considerado como un ente más, como algo meramente material que no puede ser utilizado y manipulado por otro hombre. Ante una concepción así, no sería extraño pensar que el hombre puede decidir sobre la vida de otro hombre, sobre mi propia vida y la hora de decidir morir, con todo lo que implica cómo y dónde, creándose un derecho a morir. Si la finalidad de tales criaturas no racionales o innatas se orientan a dar gloria a Dios, ¿por qué no el hombre? Y si éstas están encausadas en conservar la especie y en orientar hacia la perfección, ¿por qué el hombre contradirá la conservación de la especie a evitar que ésta se pierda optando por la eutanasia? Luego entonces se pretende transgredir el proceso natural desde el origen hasta el final de la persona. El hombre experimenta una ansia parecida a la tristeza sentida por una ausencia. El problema de esta nostalgia existencial no está en no encontrar lo que deseamos y buscamos realmente. Es en esta especie de añoranza que, por algo que sentimos como perdido, sino en la mundaneidad imperante desde hace aproximadamente 100 años, silenciar esa tímida y persistente voz. La eutanasia es un ejemplo claro de que el hombre moderno fue perdiendo profundidad en la reflexión de la realidad y sentido de la vida. Por tanto, también la capacidad de visión metafísica. La gran tragedia del proyecto de la modernidad fue la ruptura con el fundamento espiritual o metafísico. La intención era romper toda referencia a Dios con la finalidad de que el hombre se sintiera plenamente libre. El hombre hace una interpretación de la libertad que le ayude en su uso mismo a determinar poner fin a su existencia. La eutanasia es propio de las civilizaciones que dan poco sentido al individuo. La eutanasia es, en muchas veces, consecuencia de la penuria económica, al reducirse a ciertos números de subsistencias. Si la población excede el número de individuos, se ha de limitar los miembros menos necesarios, que son por lo general los ancianos y en ocasiones los infantes que tienen o no alguna discapacidad. El materialismo económico llama ilusión o engaño a toda vida espiritual del hombre. Ante un ambiente materialista y consumista, los hombres corren el riesgo de valorar la vida solo por los placeres que ofrecen o por lo que producen, de tal manera que cuando hay sufrimiento la vida se desvalora y por lo tanto se recurre a la eutanasia. No es lícito o no puede ser aceptado que una persona solo considere los goces que puede traer consigo la vida como merecedores de la vida misma, o como único sentido para ser vivida y ante los sufrimientos los rechace y opte por la muerte. La vida, partiendo de la propia experiencia de cada quien, está llena de diversas circunstancias, de gozo, de tristeza, etc. Y así, como se aceptan los gozos, se deben de aceptar los sufrimientos, pues corresponden a la naturaleza del hombre. Ante todo esto, mi postura está en contra de la eutanasia, en contra de pensar como insensato los sufrimientos de la vida de un enfermo. Además, en admitir que el hombre puede disponer de su existencia y terminar con ella cuando así lo desee. Y en el peor de los casos, que se considerase como un dueño de las demás vidas y poner fin a ellas cuando cree tener criterios razonables para hacerlo. En concebir como un acto heroico acabar con sus sufrimientos por medio de la muerte y no ser problema para quienes lo rodean.
El hombre no puede tener una determinación como tal, de acabar con su existencia cuando lo desee, porque la existencia no se la ha dado él mismo, sino que le ha sido dada por Dios. Si nos valiéramos del principio de causalidad, nos ayudaría a recordar en la actualidad que Dios existe y además que nuestra existencia es dada por Él. Principio de causalidad. Hay un autor que afirma que un hombre razonablemente puede concluir que es dueño de su propia vida y como consecuencia puede decidir el final de la misma. Y otro afirma que uno de los principios que refusa la eutanasia directa es el hecho de que el hombre no es dueño y propietario de su existencia, sino su usufructuario. Concluyo diciendo que la voluntad del hombre apetece el bien. Las elecciones que toma, haciendo uso de su voluntad, buscan el bien. Y estas a su vez buscan el bien universal. Esto se demuestra en el deseo de algo parecido nunca en nuestra experiencia. Cuando la antropología renuncia a sus raíces cristianas y trata de ignorar y silenciar esa tímida y persistente voz que anhela a Dios, sobran los argumentos a favor de la muerte. Gracias. En sus estructuras telenómicas y su morfogénesis autónoma, caracterizándose por su acción de carácter inmanente, impidiendo que fuerzas externas causen o dirijan el desarrollo de cada ser vivo, y por su invariancia reproductiva. El hombre tiene una estructura vital en la que está inscrito un proceso complejo, pero invariable, que deriva la muerte inevitable, obediente a una naturaleza propia. Además, puesto que su acción es inmanente, no hay nadie que pueda dirigir el desarrollo de las leyes internas escritas en él, las cuales dictan que la muerte tiene que llegar a la persona en algún momento. Si bien no se puede dirigir ese desarrollo, sí puede ser modificado por sí mismo o por otros, siempre y cuando esta modificación responda al dinamismo propio del ser vivo. En el caso de la eutanasia, con una persona en etapa terminal, cuando ya tenemos la plena certeza de que morirá, podemos modificar a fin de que se cumpla el proceso natural hacia el cual se dirige. Al contrario, en la acción de evitar la muerte en vano a toda costa, no se obedece al proceso inevitable de muerte, sino más bien se está intentando dirigir y causar algo que no obedece a dicho proceso natural. ¿Cómo podemos pretender entonces sostener una vida que por su telenomía ya estaría acabada? Pero en realidad, ¿puede la persona decidir dar el paso inevitable a la muerte con la eutanasia? El análisis de la persona, a través de sus acciones típicas y de la definición del hombre como sustancia individual de la naturaleza racional, muestra que ella es consciente de sus actos, causa eficiente y dueña de los mismos, que mediante ellos se hace y se entera a sí misma y transforma el mundo en que vive y que se perfecciona actuando con otras personas y para beneficio de estas. Esto nos dice que la persona humana puede autodeterminarse, irse haciendo a sí misma por medio de los actos de su voluntad, implicando el que pueda dirigirse a ella misma hacia los fines que escoge, y así un modo de ser propio. Puede vivir verdad moral en cuanto a que realiza acciones adecuadas a su realización. Con esto queda asentada la libertad humana, mediante la cual el hombre puede decidir dirigirse hacia un bien para sí mismo, y el modo de ser de ese bien, como el tener una muerte sin dolor, en el caso de una enfermedad terminal. Esta libertad humana no debe cohibirse, a menos que entre en conflicto con la libertad de los demás. La eutanasia no hace más que responder a la estructura originaria y esotérica del hombre en su plano existencial. Gracias. Agradecemos la exposición del alumno Jorge Luis. Vamos a dar ahora la palabra al alumno Carlos Alejandro por su exposición. La eutanasia ha sido un tema muy discutido a nivel social, de modo que incluso ha surgido una nueva ciencia de la muerte llamada tanatología, dedicada al estudio del hecho incuestionable de la vida humana, el cual es la muerte. En cuanto a su definición etimológica, pues muchos nos han dicho que significa propiamente buena muerte. Y en cuanto a su significación, consiste en la muerte de un enfermo terminal, provocada voluntariamente, ya sea a través del suministro de sustancias letales, ya sea a través de la omisión de los cuidados vitales, que por naturaleza o en intenciones producen la muerte, con el objetivo de eliminar el dolor. En cuanto a su significado histórico, podemos entender a autores como Platón, Séneca o Averroes, que estaban a favor de la eutanasia,
Platón afirmaba en su libro tercero de la República que se debe dejar morir a los que no son sanos corporalmente y a los que pasan la vida entre enfermedades y medicinas. En cuanto a la visión de la Iglesia, podemos encontrar en Juan Pablo II la definición de la eutanasia como la acción médica u omisión que por su naturaleza o intención causa la muerte con el fin de eliminar fuertes e irreversibles sufrimientos. El Papa Pío XII condenó muchas veces la eutanasia y decía que Dios es el único Señor de la vida y el hombre solamente su mero administrador, sin que pueda disponer de ella. Así pues, lo que respecta a la Iglesia condena la eutanasia, pero no quiere decir que exista por parte del médico y del enfermo la obligación de prolongar siempre la vida, sino más bien se reconoce el derecho a morir en paz, con serenidad y dignamente. En cuanto a la justificación de la eutanasia, hoy en día existen personas concretas, en situaciones específicas, que desean morir y quieren asimismo la eutanasia, libremente elegida. Es quien solicita que se ponga fin a su existencia en plenitud de sus capacidades físicas y mentales, mediante un documento llamado Declaración de Voluntad Anticipada. La libertad es una de las características de la misma persona, porque la persona es dueña de sus actos, ya que por su naturaleza racional son aptas para conocer el fin último y como tal, para dirigirse a sí mismas hacia él. Por tanto, la libertad es un bien y debe asimismo de respetarse. En cuanto a la eliminación del dolor, la definición de la eutanasia como causar la muerte de otro por piedad ante su sufrimiento o deseo de morir por razones propias y la dada por la Iglesia Católica, en especial en Juan Pablo II como la acción médica o omisión, que por naturaleza o intención es causar la muerte con el fin de eliminar fuertes e irreversibles sufrimientos, convergen en un aspecto, el cual es causar la muerte de una persona para evitar sus sufrimientos. Nos tenemos que situar hablando de una persona que padece de una enfermedad terminal incurable, que no tiene solución alguna. Es preciso atender también al principio, que nadie tiene derecho a sufrir, y acompañado del principio de libertad. El paciente, en un estado de su sano juicio, puede decidir libremente el fin de su vida para no seguir sufriendo. Vamos ahora a dar paso al debate en donde los contrarrelatores cuestionarán al relator. Vamos a ceder entonces la palabra a Jorge Luis. Mencionaste en tu discurso, Raúl, que tenía ciertas condiciones. Y una de tus condiciones era que no tuviera opción externa y interna. Usabas como argumento que el sufrimiento o el dolor sería una causa interna para terminar la decisión de libertad del paciente. Entonces, no sería caso, aceptando esta posición, que todas nuestras decisiones, toda nuestra vida, estará siempre afectada por los condicionamientos internos. Entonces, en ese sentido, ¿no crees tú que es una contradicción hablar de una causa externa e interna en la libertad humana, siendo que nunca seríamos libres? El hombre siempre va a tener esas emociones internas que lo van a ayudar a elegir y que lo van a ayudar a elegir y a poder, entre lo que se va a elegir lo mejor. En ese sentido, no es que no sea completamente libre, esto ayuda, es parte del mismo, esto ayuda. Entonces, siendo que esto nos va a ayudar a tomar una decisión, y pues tomando lo que acabas de decir, como siempre decidimos con los condicionamientos internos que tenemos, casi siempre tenemos la propensión a tomar decisiones malas, solamente porque tenemos ese condicionamiento interno. Yo creo que no, yo creo que va más allá de eso. Hablas del bien universal, de que esos condicionamientos internos te pueden llevar a considerar y tomar la decisión hacia el bien universal. Yo creo que atendiendo a la naturaleza humana, la naturaleza del ser, el bien universal responde precisamente a su naturaleza. La naturaleza de la verdad del ser que se expresa simplemente en su naturaleza y que se autodetermina en sí mismo por esa capacidad que tiene de decidir libremente. Y esa capacidad, esa libertad, esa voluntad se toma y se torna en un mundo circundante que es todo el mundo de posibilidades que tiene dentro de sí. Y es como toma la decisión. Como todas las decisiones que tomamos
conoce la vida. Sí. Tú mencionabas que la eutanasia, el principal objetivo era ver al hombre como un instrumento, como una herramienta. ¿Verdad que sí? Entonces, será por tanto, como tú lo dices, la distanasia, que es prolongar la vida inútilmente de una persona, más bien no será ahí también, o más bien no será al ver al hombre como instrumento. ¿A qué me refiero? Con una medicación excesiva o pues con un sinfín de aparatos que pues alargan inútilmente la vida de una persona. Bien, creo que aquí hay un encuentro de opiniones. Efectivamente, estamos discutiendo sobre la eutanasia y cuando se habla de la distanasia podría aceptarse el argumento, a menos que tú, Carlos, quisieras decir que el no practicar la eutanasia se convierte ahora en una distanasia, ¿sí? En alargar la vida inútilmente, aunque Raúl lo que ha dicho es que no es prolongar la vida inútilmente. Entonces aquí, Raúl, hay que precisar por qué no es alargar la vida inútilmente. Eso yo creo que es lo que hay que aclarar también para que se responda a la pregunta de Carlos. Sí. No alargar la vida inútilmente corresponde a que el hombre lleva todo un proceso natural. No puedes intervenir tú y interrumpir ese proceso, ¿sí? Con la muerte. Sabemos que el hombre va a morir. Por lo tanto, lleva un proceso natural. Entonces, al intervenir tú, es cuando se está aplicando la eutanasia. El alargarla, es decir, la persona ya falleció clínicamente, sin embargo, se le está alargando la vida con medicamentos, es conectado a una máquina, con un aparato respiratorio, eso es distanasia. Si ya hay muerte, no encuentro el fin por el cual esté conectado. La eutanasia es interrumpir la vida, ¿sí? Lo que yo defiendo es que el hombre lleve su proceso natural, ni que se le interrumpa con la eutanasia, ni que se le alargue con la distanasia. No estoy de acuerdo que se le alargue la vida cuando llegue muerte. Quisiera nada más saber si dentro de tus conceptos, base a la eutanasia, se ha manejado un manejo de un principio muy importante sobre la libertad. Y pareciera ser que ubicas al hombre libre como un hombre meramente medieval, en un hombre teocéntrico, por lo tanto un hombre contemporáneo en el cual citaste que se ha olvidado de Dios. Pareciera ser que dentro de tu concepto es un hombre no libre, como un ejercicio no pleno de la libertad. Así es, esa es mi visión. Creo que el hombre moderno, contemporáneo, no hace uso plenamente libre de su voluntad. Creo que el hombre primeramente debe tener a Dios como centro y después al ponerse el mismo hombre en esa vacuidad que digo yo que existe en el hombre moderno, ya no sabe si en el centro de él está el mismo hombre o está Dios. Por lo tanto, no sabe dónde orientar sus actos. Necesita completamente libre. A el hombre se le da la libertad y cuando se le da la libertad pareciera que no sabe qué hacer. Hablaba de un proyecto vital, entonces, ¿cuáles son los parámetros para determinar que el proyecto vital ha finalizado? Y si formamos parte de este proyecto vital, ¿en qué momento podemos decidir terminar con una existencia que nos ha sido dada? Justificando el dolor como principal argumento para acelerar el proceso natural de la vida humana, siendo que la misma vida es un cúmulo de momentos de alegría, dolor, tristeza, angustia. Ejemplo, solo por citar algunos, cuando fallece un ser querido, o una falta de sentido a la vida misma en los jóvenes, y que eso pues deriva en un suicidio. Apoyando el argumento del relator, pareciera que el valor de la vida humana se ha cosificado, reduciéndola a un bien útil del cual puede elegir y disponer a mi entorno. Hablando del proyecto vital, al que hace referencia, algunos de estos elementos de telonomía, etc., me remito precisamente a que
al ser el hombre, pues un hombre, un ser para la muerte, que se dirige realmente en esa, pues, los parámetros principales son precisamente los médicos, los parámetros médicos. Sabemos que en una época actual los avances médicos, los avances tecnológicos, los avances en la técnica de la medicina son muy avanzados y que permiten prever de alguna cierta forma, permiten saber que una persona pues ya está en una etapa terminal y que es un momento en potencia. Quiero dejar muy claro que lo que yo refiero siempre, y es la condición, y no es el único argumento del dolor, claro, del sufrimiento, sino que es dentro de los argumentos, para redundar. El principal argumento es que el hombre ya está muerto en potencia. No digamos hacer, sino existir. Es un horizonte en el que puedes tener esperanza de caminar a proyectos materiales, si hablamos de un mundo inmaterial, pues en un mundo pues, fáctico, que los modos, no sé. Agradecemos al relator Juan Raúl, a los relatores Carlos y Jorge Luis. Muchas gracias a